Bienvenidos a esta nueva entrega en la cual estaremos abordando eh, los sistemas de cableado estructurado. En la primera sesión estábamos abordando lo correspondiente a los conceptos iniciales para comprender lo que es el cableado estructurado. Dentro de lo que ya habíamos abordado, mencionamos pues los beneficios de contar con una infraestructura que esté basada en estándares, o sea que conforme pues un sistema de cableado estructurado. Mencionamos cuáles son las normas bajo las que se construyen los sistemas de cableado estructurado de acuerdo con TIA e IA. Y mencionábamos pues básicamente cuatro normas que son la 568, la 569, la 606 y la 607. Y explicábamos así a grandes rasgos cuáles las regulaciones que dictan estas normativas con respecto a lo que es un cableado estructurado. Y en el caso de la 568, pues mencionábamos que se encarga pues de establecer normativas con respecto pues a los medios que se utilizan para lo que corresponde eh, a la construcción pues del cableado estructurado, cuáles son los tipos de medios recomendados, eh, cuáles son esas características que deben de cumplir pues estos medios. En la 569 decíamos que esta está relacionado con lo que tiene que ver con los espacios para la parte de lo que son los cuartos de telecomunicaciones, lo que es sala de equipos. La 606, que es la que tiene que ver pues con la parte de la documentación de una infraestructura de red, y la 607 pues con algunos elementos de seguridad con respecto a lo que se refiere a los sistemas de tierra, por ejemplo. También mencionábamos cuáles son los subsistemas en que se divide un sistema de cableado estructurado y mencionábamos pues lo que es el cableado horizontal, cableado vertical, sala de equipo, cuarto de telecomunicaciones, entrada de servicio, como los subsistemas en que se divide pues un sistema de cableado estructurado. Entonces, en esta segunda entrega vamos a continuar abordando algunos aspectos relacionados a los detalles en los que se enfocan pues estas normativas. Como ya les había aclarado anteriormente, eh, pues no se trata de ver en profundidad cada una de las aplicaciones de las normativas, sino que más bien pues vamos a abordar aquellos elementos más relevantes a la hora de realizar un diseño o a la hora de hacer pues una implementación de cableado estructurado. Entonces, continuando con la norma 568, en este caso, pues aquí donde nos habíamos quedado en la sesión anterior, nos ofrece alguna guía para lo que es el cableado horizontal. Recordemos que el cableado horizontal, pues es el cableado que permite interconectar. Si tenemos una estación de trabajo, esa estación de trabajo se conecta en un wall plate que está en una, no sé, puede ser en la pared de de un edificio, de una oficina. Luego ese cableado va hacia eh, un centro de cableado. En un centro de cableado pues termina en un patch panel. Y luego del patch panel
va la conexión hacia un equipo activo, como un switch. Entonces, a toda esta trayectoria es a lo que se le denomina cableado horizontal. Todos estos tramos de conexión forman el cableado horizontal en una red estructurada. Entonces, lo que no expresan aquí es que el cableado horizontal se extiende desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el área de trabajo. El cuarto de telecomunicaciones debería ser pues un lugar aquí donde está alojado, podría ser un gabinete, un rack, y en ese rack pues hay un patch panel, hay un switch y todos esos elementos ahí. Y luego pues de ahí sale la conexión que va hasta el área de trabajo en el equipo de un usuario. Entonces, ¿qué incluye el cableado horizontal? Incluye las conexiones cruzadas, el cableado y los conectores. En el caso de los conectores, puede ser pues en este caso un jack, debería ser un jack, la recomendación del estándar es que sea un jack RJ45. RJ45 debería ser. Entonces, en este wallplay, entonces ahí debería haber un jack eh, RJ45 y de ahí hace una conexión hacia el patch panel en el cuarto de telecomunicaciones. Entonces, el conector que se emplea aquí pues es un jack RJ45. En el caso de estas conexiones que van del patch panel hacia el switch y del wall plate o del jack que está en la pared de la toma de telecomunicaciones hacia la PC, entonces esos son patchcord, son cables con conectores RJ45. Entonces esos no son jacks, sino que son conectores. Conectores RJ45. También opcionalmente se pueden incluir lo que son mutuas, que son unos outlet para múltiples conexiones, como este que vemos aquí, este de Panduit. Este pues tiene para varias conexiones, podría incluir pues conexiones tanto para datos como para voz en este caso. Entonces, esta conexión entonces incluye varios puertos y ahí podrían ir conectadas pues múltiples dispositivos. En este caso, este pues tiene para 6 conexiones. Ah, hay individuales. Si solo es uno, entonces sería pues un outlet o un jack perdón, un faceplate, un wallplate. Podría ser un wallplate que es como pues es una caja en la cual pues como una forma de darle estética a las conexiones. Son como las cajas donde van los tomacorrientes. Entonces esos son pueden ser un wallplate o puede ser un faceplate y eso va conectado pues a la pared. En este caso este es un mutuo porque permite pues interconectar hacer múltiples conexiones. En el caso del cableado horizontal, pues hay que tomar en cuenta algunas de las recomendaciones que establecen los estándares. Lo que tiene que ver con la configuración del canal, que incluye pues los patchcord y la longitud pues que debe ser de 100 metros como máximo. En este caso, esos 100 metros pues se dividen en 90 metros, que es la conexión que va desde el wall plate hacia el patch panel. Entonces, eso debe tener una longitud de al menos 90 metros como máximo. Los restantes 10 metros, para completar los 100 metros, entonces se dividiría en 5 metros de lo que tiene que ver
del patchwork que va del toma de telecomunicaciones hacia el equipo del usuario final y los otros 5 metros que serían eh, lo que corresponde al patchwork que va de la interconexión del patch panel hacia el equipo de conmutación o hacia el switch en este caso. Entonces podemos decir que de enlace permanente sin patchwork, la distancia del cableado horizontal debería ser de 90 metros. Los números recomendados de outlet o de faceplate pueden ser 2 outlets por área de trabajo como mínimo. O sea que el estándar pues recomienda de que si vamos a tener áreas de trabajo, al menos debería tener pues 2 conexiones. Esa es la recomendación. O sea, uno activo y uno de reserva. En caso de que pues, una de las conexiones falle, entonces se puede el usuario conectar a la segunda conexión de respaldo. Pero en general, pues eso es, como eso incurre en costo, a veces pues no se aplica tanto. Pero sí, si no existe telefonía IP y existe telefonía analógica, entonces se podría tener pues un jack para teléfono y un jack para datos. Entonces una terminal debe ser categoría 3 o superior, que es lo que les decía. Podemos tener dos, una para voz y una para datos. O sea, la conexión de teléfono, la de voz iría al teléfono y el de datos hacia la PC. Entonces, el estándar recomienda que en el caso de para las conexiones telefónicas, pues debe ser al menos categoría 3. Y para las conexiones de datos, debería ser como mínimo categoría 5E. Como mínimo puede ser pues, categoría 6 o categoría 6A. Entonces aquí vemos pues esto sería como el patch panel y esto sería pues las conexiones de cómo deben ir en las terminaciones, de acuerdo pues a lo que establecen las normas T568A y T568B para hacer pues las terminaciones ya sea de los conectores o de los jack RJ45. De igual manera, estos dispositivos pues traen las normativas. En el caso de las conexiones cruzadas, son segmentos de enlaces de cable usando patchcord o puentes de alambre. Pueden consistir de patch panel a otro dispositivo de conexión IDC. Un IDC es un conector por desplazamiento de aislante. O sea, cuando le quitamos, le retiramos pues la protección al cable UTP y dejamos pues libre los hilos. Entonces ese es un IDC, un conector por desplazamiento de aislante. Existen 3 niveles de jerarquía que pueden ser horizontal XC, intermedio XC y principal XC. Entonces las conexiones IDC son pues las que están basadas en este tipo de puertos, que son como punciones y ahí se engarzan pues los hilos del cable UTP. Aquí. Entonces, continuando con lo del cableado horizontal, se debe considerar como mínimo los siguientes sistemas en la etapa de diseño. Voz para telefonía, datos, videos, entre otros. Pueden incluirse pues conexiones para alarmas contra incendios, que son pues esenciales que existan dentro de un cuarto de telecomunicaciones, un centro de datos o una sala de equipo. Entonces pueden haber diferentes tipos de cables para diferentes funcionalidades u usos. El cableado horizontal es el más costoso
difícil de modificar la instalación, así que la selección de caminos y ruta es crítico para el tiempo de vida del proyecto. Recordemos que el cableado, pues, el cableado horizontal parte del cuarto de telecomunicaciones y va hacia cada uno de los lugares donde están ubicados los usuarios. Entonces, por lo tanto, deben seleccionarse rutas a través del edificio que favorezcan la distribución de los diferentes cables hacia los diferentes puestos de trabajo donde van a estar los usuarios y donde se van a hacer pues las instalaciones de las conexiones de red. Eh, Parte de la recomendación es que también debemos considerar pues conexiones extra para eh, opciones de cambios, traslados que los usuarios realicen y para crecimiento futuro. Entonces, debemos de considerar pues, la escalabilidad de la red en cuanto pues, a las conexiones y seguir las indicaciones para la trayectoria y espacios establecidos por la norma 569. Entonces, la norma 569 da pues muchas recomendaciones en cuanto a lo que respecta a la trayectoria, a los espacios, el tipo de canalizaciones que se debe emplear y todos esos detalles pues están descritos en la 569A. La máxima distancia para el cableado horizontal, como ya habíamos mencionado, es de 100 metros. Eh, Eso sin incluir pues 90 metros, sin incluir los patchcore que se utilizan para interconectar pues el patch panel al switch y la PC pues al wall plate en el área de trabajo. La longitud de los patchcore no debe exceder pues los 5 metros, como les mencionaba anteriormente. Un total de 10 metros es permitido para los patchcore en un segmento horizontal. Las restricciones adicionales aplican cuando se usan puntos de consolidación o configuraciones pues, de mutua. Entonces, para el cableado horizontal, pues se asemeja a una topología en estrella, porque todas las conexiones parten de la sala de telecomunicaciones y va hacia cada una de las áreas de trabajo. Entonces, esta distancia debe ser en total de 100 metros como máximo, que se distribuyen pues 90 metros entre el patch panel y el wall plate en el área de trabajo y luego los otros 10 metros restantes que corresponden a lo que tiene que ver pues con los patchcore que se utilizan para conectar del switch al patch panel y del wall plate a la PC del usuario. Entonces aquí podemos ver pues 90 metros, que es lo que debe tener el, eh, la conexión como máximo. Pues no quiere decir que no puedas tener menos distancia. Eso va a depender, pero lo máximo que puede tener es 90 metros. Si excede esa distancia, entonces pues lo que se tendría que hacer es instalar un nuevo cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de telecomunicaciones secundario para garantizar pues la longitud máxima que establece el medio. En el caso de que se utilicen puntos de consolidación, el estándar establece que la distancia mínima entre el TR y el punto de consolidación es de 15 metros. Y luego del punto de consolidación hacia la PC del equipo debe tener pues 5 metros. La distancia mínima del cuarto de telecomunicaciones al punto de consolidación pues es 5 metros. La distancia mínima del punto de consolidación al área de trabajo debe ser de 5 metros. En el caso del cableado de cobre, sea UTP o STP, no se deben desarrollar pues empalmes.
los empalmes están prohibidos, no podemos pues realizar interconexiones eh, del cable de cobre, realizar pues conexiones como empalmes, porque eso pues tiende a degradar el rendimiento o la capacidad de transferir óptimamente las señales pues a través del cable. En el caso de la fibra óptica, sí está permitido el poder desarrollar empalmes, pero el estándar pues establece como máximo deben ser dos. Dos son los empalmes permitidos en el caso pues de la fibra óptica. Los cables UTP deben ser terminados con sus cuatro pares completamente. En algunos casos, por ejemplo, hay usuarios como en el caso del cable UTP tiene 8 hilos y generalmente en categoría 5 lo que utiliza solamente son 4 hilos. Entonces alguien podría pensar de que voy a usar 4 hilos para un punto de red y otros 4 hilos para otro punto de red, pero eso pues no está permitido en el estándar. Todos los conectores deben ser tipo IDC, que son pues conector por desplazamiento del aislante. En los cables con blindaje se debe conectar el blindaje a tierra solo en un extremo del cable. Si se conecta a los dos lados, si se conecta a los dos lados, entonces pues va a funcionar pues como una antena. Entonces las conexiones IDC, en este caso, este ejemplo de un jack RJ45, categoría 6. Entonces los conectores IDC son los que tienen los jack y los patch panel. Esos tienen conexiones IDC. A diferencia pues de un conector RJ45 que se utiliza pues para terminar este patchcore. Entonces estas son conexiones IDC, que son estas que vemos aquí. Entonces todos los cables que llegan y se conectan al área de trabajo deben tener su correspondiente conexión en el cuarto de telecomunicaciones. A veces, cuando las redes se crean de manera improvisada, entonces generalmente las conexiones las hacen directamente desde el switch, va un cable directo que conecta pues a la computadora. Eso pues no está permitido para las normativas de cableado estructurado. Entonces debería ir una conexión del patch panel hacia pues el wallplay o la cajita aquí que contiene pues un jack RJ45. Entonces cada una de estas debería ir pues a una conexión aquí. Por ejemplo ahí. Entonces debería ir pues un cable para cada una de esas conexiones. Entonces, luego, pues de cada una de estas conexiones va hacia la PC, hacia cada PC que se vaya a conectar. Eso es lo correcto, de acuerdo pues con las normativas. Y luego, pues debería ir pues la conexión hacia un switch, que son los equipos activos y los que garantizan pues de que haya comunicación entre todos los dispositivos. Entonces, va a ir cada conexión hacia hacia un puerto pues del switch. Y esos son pues todos los tramos de red que existen pues en el cableado horizontal. Eso es el cableado horizontal. Obviamente todos estos cables pueden ir pues eh, en canalizaciones o en tuberías de tal manera pues que vaya protegido. Y generalmente pues pueden ir empotrados o pueden ir pues superficiales o en el caso pueden ir pues a través de los techos según la trayectoria de canalización que pues
se haya planificado durante el diseño. Pero esta parte pues no está permitido hacer las conexiones directamente desde el switch hacia la PC. Entonces tiene que existir patch panel y tienen que haber wall plate con jack RJ45 para hacer pues las conexiones a como lo mandata pues el estándar. Se recomienda que todas las áreas de trabajo sean conectadas al cuarto de telecomunicaciones más cercano, localizado pues en el mismo piso. O sea que parte de la recomendación es que si existen pisos diferentes, entonces en cada piso debe haber un cuarto de telecomunicaciones. No instalar cualquier servicio eléctrico dentro de las tuberías o escalerías de telecomunicaciones. En este caso, si vamos a utilizar como canalización tubos o escalerías, más adelante vamos a ver pues todos los tipos de canalizaciones que se pueden emplear para proteger el cableado, ya sea el cableado vertical o el cableado horizontal. Entonces, si existe cableado eléctrico cercano, pues este no debe ir sobre la misma canalización que estamos utilizando para el cableado horizontal. Se recomienda conservar la distancia entre los circuitos de potencia eléctrica y los dispositivos y demás componentes del cableado de telecomunicaciones. Al menos pues debe haber una separación entre el cableado horizontal y el cableado eléctrico. Recordemos que el cableado UTP es susceptible a la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia. Entonces, si nosotros eh, conectamos un cable UTP cercano a un cable de corriente eléctrica, entonces puede crear algún tipo de interferencia. Entonces el estándar pues nos recomienda de que haya una separación entre el cableado eléctrico y el cableado de datos. Para propósitos de pruebas y certificación, el sistema de cableado estructurado debe ser conectado a un equipo activo. O sea, para que nosotros pues podamos cerciorarnos de que la conexión pues funciona de manera correcta. Adaptadores, splitters y conectores distintos a los RJ45 no son considerados parte del sistema de cableado estructurado. En el caso de pues, que alguien pues, utilice algún componente de los que no están eh, recomendados por las normativas, pues no se considera que sean parte de un sistema de cableado estructurado. Los cables recomendados que se deben utilizar para la parte del cableado horizontal, tenemos el par trenzado balanceado de 4 pares de 100 ohmios. Y en ese caso podemos utilizar UTP y podemos utilizar SCTP. Y también pues se puede usar fibra óptica eh, multimodo de 50 sobre 125 micrones y multimodo de 62.5 sobre 125 micrones. El cable multimodo pues está dentro de las recomendaciones para ser utilizado como cableado horizontal, aunque recordemos que por los costos podría ser que eso dificulte de que nosotros utilicemos eh, fibra óptica para hacer pues las conexiones de cableado horizontal. Eso no quiere decir de que no existan organizaciones que cuenten pues con una infraestructura de cableado horizontal que esté basado en fibra óptica, siempre y cuando pues me supongo que si tienen los recursos económicos para hacer ese tipo de implementaciones, porque a la larga también un cable de fibra óptica tiene muchas ventajas cuando la red pues está en producción, mayor velocidad, mayor estabilidad en las conexiones, los problemas de inmunidad contra la corriente eléctrica. Entonces eso hace pues de que la fibra óptica tenga muchas ventajas
y que por lo tanto organizaciones que cuentan con los recursos económicos para poder adquirir e implementar una infraestructura basada en fibra óptica, pues lo pueden hacer. Entonces, en el caso de los cables reconocidos, tenemos el SCTP de 150 ohmios, denominado STPA, los cables híbridos UTP más fibra óptica en una sola chaqueta. Cada cable individualmente debe cumplir pues con las normas ANSI, TIA e IA 568B. En el caso del cable par trenzado, recordemos que este es un cable que tiene 4 pares de hilos balanceados, tiene una impedancia característica de 100 ohmios, la protección contra la interferencia por medio de trenzado. Recordemos que él usa pues la técnica de cancelación para protegerse contra lo que tiene que ver con la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia. Y en eso, pues, el trenzado de los hilos es fundamental. Es el más usado y tiene una mejor relación costo-beneficio. En el caso para las conexiones de datos, se puede utilizar desde la categoría 3 hasta la categoría 6A. Podemos ver aquí los anchos de banda que cada una de estas categorías pues mantiene. La categoría 6A hasta de 550 MHz, la categoría 6 de 250 MHz, la 5E de 100 MHz y la categoría 3 de 16 MHz. Recordemos que las primeras categorías pues no están recomendadas para las implementaciones a nivel pues de redes de datos. Entonces aquí tenemos par trenzado. Vamos a ver que tiene pues el código de colores y los hilos pues están trenzados. Utiliza pues su protección de daño físico. Puede haber de diferentes colores, ¿verdad? Diferentes colores y generalmente en la chaqueta pues se incluyen pues la categoría y pueden incluir pues otros datos adicionales correspondientes pues a la fabricación de este cable. Aquí podemos ver pues los anchos de banda de acuerdo pues a las diferentes categorías según pues lo que dice ANSI, TIA e IA. En el caso de la categoría 1 tiene pues un ancho de banda de 1 MHz, tasa de transferencia de datos de 64 kilobits por segundo. Entonces eso hace de que este cable pues no sea ideal para implementarse en el caso de conexiones de datos. En el caso de la categoría 2 tiene un ancho de banda de 10 MHz o una tasa de datos de 4 megabits por segundo y generalmente pues se aplicó en las redes antiguas como Dock Henry. La categoría 3 tiene un ancho de banda de 16 MHz y una tasa de datos de 10 megabits por segundo y se empleó pues en las redes Ethernet. Ya puede utilizarse para conexiones de datos. Luego tenemos la categoría 4 que tiene 20 megabits, 20 MHz, perdón, y una tasa de datos de 25 megabits por segundo. Y se puede aplicar tanto en las redes Ethernet como en estas redes. La categoría 5 tiene un ancho de banda de 100 MHz, puede transferir datos hasta 100 megabits por segundo y se utilizaba pues, a partir de las redes Ethernet. La categoría 5E tiene pues un ancho de banda de 100 MHz y una tasa de datos de 155 megabits por segundo y pues se puede emplear en redes ATM y también pues en redes Ethernet.
La categoría 6 tiene un ancho de banda de 250 MHz y puede desarrollar tasas de transferencia de hasta 1 gigabit por segundo y se emplea pues en redes gigabit Ethernet. La categoría 6A tiene un ancho de banda de 500 MHz y puede desarrollar tasas de transferencia de hasta 10 gigabits por segundo. Bien, aquí podemos ver tanto lo que establece TIA y lo que establece la ISO. En el caso de, recordemos que TIA, pues el estándar para cableado eh, lo define a través de categoría, pero en el caso de la ISO lo define a través de clase. Entonces tenemos la categoría 5E, es la clase D, que es el equivalente en el caso de la ISO. La categoría 6 en ISO pues se representa como clase E. Y podemos ver pues los anchos de banda que tienen cada una de estas categorías. En este caso podemos ver la categoría 8, que en ISO pues se denomina clase 1 y 2. Eh, Aquí puedo ver dónde la podemos utilizar. Se puede implementar en 10 base T, con tecnología 100 base TX, 1000 base TX y 10 gigabase T. Pero la distancia máxima a la que puede transferir en este caso es de 30 metros máximo. Recordemos que las categorías anteriores pues establecen una longitud de 100 metros de acuerdo pues a como lo establece pues el estándar, pero a medida pues que el cable eh, desarrolla una capacidad de transferencia mayor, pues para garantizar esa velocidad pues se requiere pues una longitud menor. Recordemos que 10 base T, que es lo que nos muestran aquí, el 10 representa pues la velocidad de transferencia, que en este caso sería 10 megabits por segundo. Base significa que es que en este caso es tecnología digital, y la T identifica pues la longitud o la distancia a la que puede enviar una señal, el medio, que en este caso pues es de 100 metros, de acuerdo pues a como lo establece el estándar. En este caso tendríamos 100 base TX, que quiere decir que el ancho de banda que tiene es 100 megabits por segundo y el medio que utiliza pues es par trenzado, lo que quiere decir que es de 100 metros. Igual 1000 base T, el ancho de banda es de 1 gigabit y la distancia es 100 metros, porque es par trenzado. Este es de 10 gigabit, tecnología digital, y pues siempre sobre par trenzado. La diferencia aquí pues que puede haber desde 25 hasta 40 eh, megabits por segundo sobre par trenzado, pero en este caso pues no cumple con la distancia que establece la normativa, porque al desarrollar una gran capacidad de transferencia como ancho de banda, entonces para garantizar esa transferencia, entonces se sacrifica pues la longitud. O sea que se puede utilizar para conexiones de corto alcance, máximo 30 metros. Entonces el cable UTP, recordemos que es un cable que está pues codificado mediante colores para establecer pues el orden de los hilos en el conector. Y recordemos pues que existen dos normativas, que son la 568A y la 568B, que son las que rigen cómo vamos a hacer pues el pin-out o las conexiones, ya sea en el jack o en el patch panel. En este caso podemos ver que el pin 1 y 2 se corresponden al 1 y 2 en el otro extremo, pero luego el 3 aquí y el 6 en este lado,
y en el otro extremo pues igual el 3 y el 6. Son los que no van contiguos en este caso, porque el 4 y el 5 vemos que son iguales en el otro extremo, 4 y 5, y el 7 y el 8 pues se mantienen, eso dependiendo pues de la normativa. En este caso estamos hablando de T568A, de acuerdo pues con los colores que tenemos aquí. Esto es la normativa T568A. Y aquí tenemos pues el orden de los pares, cómo están numerados. De acuerdo con la 568A, el par 1 pues es el azul y el blanco azul. Igual en el caso de la 568B, el par 2, en este caso que podemos ver aquí, es diferente. El par 2 para 568A es en este caso, perdón, el par 2 que vemos aquí. La ubicación pues cambia un poco en la 568 y en la 568A y en la 568B. El par 3 podemos ver aquí su posición y el par 3 aquí en la 568A y 568B. Los que no cambian pues son el par 1 y pues el par 4. Par 1 y 4 pues se mantienen iguales en las mismas ubicaciones. Los que cambian de acuerdo con la normativa pues son el, el par 2 y el par 3, que son pues los hilos blanco naranja y blanco verde verde. Entonces, en este caso, cuando tenemos un patch panel o una conexión IDC, podemos ver que aquí pues están los estándares. Bueno, aquí podemos ver que tiene A en una parte hacia arriba y hacia abajo tiene B. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar el ponchado de los hilos sobre el patch panel, en este caso podemos ver pues que ahí están la identificación de los colores con las que nos vamos a guiar para realizar la interconexión de los hilos. Aquí cuando hagamos pues el crimpado o el ponchado de los hilos en las funciones de el patch panel, la parte de atrás de un patch panel, y aquí podemos ver pues que este es el número de puerto. De acuerdo con esto que tenemos aquí, esto de aquí. Entonces, esta es la parte frontal, que es un conector RJ45 hembra. Y en la parte posterior, la parte trasera, entonces son funciones las que tiene un conector IDC. Entonces, aquí tenemos 4 hilos hacia arriba y 4 hilos que van hacia abajo. 4 hilos hacia arriba y 4 hacia abajo. Entonces eso es una conexión. Igual el segundo conector, pues vamos a tener 4 conexiones para arriba y 4 conexiones hacia abajo. ¿Cómo se realiza pues el crimpado o el ponchado? En este caso en el patch panel. Igual en el caso de un jack RJ45. Igual pues tiene conexiones IDC y estas conexiones pues también vienen etiquetadas con los colores para que uno pueda decidir cuál es la normativa que va a aplicar. En general, cuando se realiza cableado horizontal, pues generalmente con mayor frecuencia se utiliza la 568B, esta normativa, o sea, con este orden de colores. Los patchcore deben usar cables trenzados. Se debe tener la misma categoría para todos los cables UTP y conectores del cableado horizontal. O sea, aparte de lo que mencionábamos anteriormente, eh, debe haber pues homologación entre toda la trayectoria del cableado horizontal que se vaya a realizar
¿ok? Entonces todo este cable debe ser de una misma categoría y para garantizar pues una misma velocidad. ¿Qué pasa si yo pues tengo la conexión que va del patch panel hacia el jack? Lo tengo con categoría 6, pero utilizo patch por categoría 5E. Entonces, si utilizo un cable de una categoría inferior, como recordemos que existen anchos de bandas diferentes, entonces pues eso me va a disminuir el rendimiento en la red. Entonces sabemos que en categoría 6 puede desarrollar tasas de transferencia de hasta 1 gigabit por segundo. Si yo conecto un patchcore categoría 5E, entonces estaría degradando el rendimiento de la conexión a 155 megabits por segundo. Entonces la recomendación del estándar es que utilicemos pues eh, la misma categoría. Y no solamente a nivel del cable, sino también a nivel de los conectores que vamos a utilizar. Porque en el caso de los conectores, bueno, estos conectores también vienen de acuerdo pues a las categorías. Categoría 5, categoría 5E, categoría 6, categoría 7. De igual manera, los patch panel también pues vienen por categoría. No es que eh, uno puede instalar cualquier patch panel. De igual manera, si yo instalo cable de categoría 6, pero las conexiones las termino en un jack categoría 5E y en un patch panel categoría 5E, entonces también voy a estar afectando el rendimiento de la conexión o la capacidad de la conexión. Voy a estar reduciendo esa capacidad pues a los 155 megabits, que es lo que soporta pues la categoría 5E. Entonces es importante tomar en cuenta esas recomendaciones. Los límites de desempeño son los mismos que corresponden a los del conductor sólido, excepto por las pérdidas de inserción que generalmente pues son mayores. También para el cableado horizontal se recomienda pues el uso de fibra óptica multimodo de 50 micrones o 62.5 micrones sobre 125 micrones en la parte de eh, el núcleo, puede ser de 50 o 62.5 micrones y el recubrimiento pues de 125 micrones. La longitud máxima de 90 metros. Se usa fuentes de luz basada en LED y la longitud de onda eh, de 850 nanómetros o 1300 nanómetros o 3.5 decibelios sobre kilómetro o 1.0 decibelios sobre kilómetro para capacidades de 200 megahertz por kilómetros. Entonces, lo que estábamos hablando, en el caso de las conexiones, los subsistemas, tenemos área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, entrada de servicio, sala de equipo, cableado vertical y cableado horizontal, que son pues los 6 subsistemas que podemos encontrar en un sistema de cableado estructurado. Bien, ahora pasamos al segundo subsistema, que es el cableado vertical o cableado de backbone. El cableado vertical incluye conexiones, interconexiones entre conexiones cruzadas horizontales, conexiones cruzadas intermedias y conexiones cruzadas principal. Todos los enlaces entre cableado horizontal y backbone debe usar conexiones cruzadas. Al cableado vertical, entonces también se le puede denominar cableado de backbone. Y este se utiliza para hacer las interconexiones entre
entre cuartos de telecomunicaciones, para conexiones entre pisos y para conexiones entre edificios. Eh, Se supone que las conexiones entre pisos y conexiones entre edificios tienen una mayor demanda en cuanto a lo que se refiere a capacidad. Como es un medio compartido por múltiples usuarios, entonces por lo tanto este debe tener pues mayor rendimiento. Y por eso parte de las recomendaciones es que se haga pues con fibra óptica, pero pues no descarta también el uso de cable UTP para hacer pues las conexiones de backbone. Entonces aquí podemos ver las conexiones principales. Ahí podemos tener cableado vertical con las conexiones cruzadas, eh, horizontales y con las conexiones cruzadas intermedias. Esta es una conexión intermedia. Entonces, esos puntos se interconectan a través de cableado pues vertical o de backbone. Entonces, aquí podemos ver el cableado de backbone. Por ejemplo, establece que tenemos aquí un switch, tenemos el patch panel. Esta sería la sala de telecomunicaciones. Entonces, toda esta trayectoria que viene aquí sería pues el cableado horizontal, lo que vemos aquí. Ahora, si queremos conectar esta sala de telecomunicaciones con otra sala de telecomunicaciones, entonces a esa conexión se le llama cableado backbone o cableado vertical. Esa otra sala de telecomunicaciones pudiera estar en otro edificio, pudiera estar en otro piso del edificio. Entonces, esas conexiones que hacemos para interconectar los cuartos de telecomunicaciones, entonces es a lo que se le denomina cableado vertical. Entonces, este es el área de trabajo, podemos ver aquí, la sala de telecomunicaciones, el cableado horizontal, el cableado de backbone. Lo único que no está reflejado aquí es la entrada de servicio, pero pues que es parte pues de los subsistemas de cableado estructurado. Entonces el cableado vertical usa pues una topología jerárquica en estrella, o sea que debe haber un cuarto de cableado principal y de él pues deben salir pues conexiones cruzadas horizontales o conexiones cruzadas intermedias. Si la distancia, como recordemos que hay una distancia establecida por el estándar, si este cableado está basado en UTP, entonces existe una limitante de 100 metros. Entonces, por lo tanto, si entre este cuarto de telecomunicaciones existe una mayor distancia con el cuarto principal, entonces debe haber pues una conexión intermedia para poder pues eh, brindar una conectividad con el cuarto principal. Se permiten un máximo de 2 niveles, que es lo que vemos aquí. Entre el XC y el MC, pues hay únicamente 2 niveles. Los arreglos en estrella, pues facilitan la búsqueda de fallas. Interconectar todos los cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de equipos. Conectar la entrada de servicios con el backbone. Incluye los empalmes entre edificios en una configuración tipo campus. Entonces tenemos el edificio A, el edificio B y el edificio C. Entonces, al cableado que utilizamos para interconectar cada uno de estos edificios entre sí, entonces a ese se le llama pues cableado de backbone o cableado vertical. También pues si existen cuartos de telecomunicaciones entre pisos aquí, este es un edificio de 3 pisos, entonces al cableado que se utiliza para interconectar, ¿sí? Entonces sería pues cableado vertical, de igual manera pues aquí y en los otros edificios.
Eso también sería cableado vertical o de backbone. Se debe seleccionar las rutas empleando las indicaciones de la norma 569A. Todas las conexiones cruzadas deben ser del tipo IDC, o sea que deben pues, iniciar en un patch panel y terminar pues en otro patch panel. La fibra óptica puede ser empalmada varias veces siempre y cuando las pérdidas de inserción se mantengan por debajo del máximo permitido. La longitud combinada de los patchcords no debe exceder los 15 metros. Equipos activos pueden ser usados para extender la distancia para el cableado vertical. Por eso es que se pueden poner pues cuartos de telecomunicaciones intermedias, de tal manera que se pueda garantizar la transmisión de la señal pues a una mayor distancia. Para el caso del cableado de backbone o cableado vertical, los medios que están pues reconocidos, que se pueden emplear, tenemos el cable UTP multipart de 22 a 24 AWG, la fibra óptica multimodo y la fibra óptica monomodo. Las distancias máximas para UTP, si se va a utilizar en voz, son 800 metros. Para la parte de datos, 90 metros. Y en el caso de multimodo, 2000 metros. Y en monomodo, 3000 metros. En el caso de que se tenga pues cableado vertical, pudiera ser que no necesariamente todos los sistemas de cableado estructurado obligatoriamente pues van a tener que tener cableado de backbone. Puede ser que en algunas circunstancias pues no sea necesario tener un cableado de backbone si no existe pues más de un cuarto de telecomunicaciones. Entonces pues no vamos a tener eh, subsistema de cableado vertical o de backbone. Y aquí podemos ver pues las distancias para hacer pues las interconexiones entre la conexión cruzada horizontal HC, que es este punto A, de HC al MC, que es la conexión cruzada principal. Si se utiliza UTP para voz, entonces la distancia es de 800 metros. Para datos es 90 metros. En el caso de UTP, si se usa fibra multimodo, 2000 metros. Y si se usa monomodo, es de 3000 metros. Entonces, cuando las distancias son bastante extensas, entonces pues se podría optar por utilizar pues ya sea fibra multimodo o fibra monomodo. Si se exceden pues los 90 metros o los 200 metros por decir algo. Entonces ahí sería pues ideal utilizar fibra monomodo o fibra multimodo para hacer la interconexión entre el HC y el IC, entre el cableado horizontal y el cruzado intermedio. Entonces, pues para voz de 300 metros, en el caso de UTP, para datos 90 metros, ahí no varía. Y en el caso de la fibra multimodo, 300 metros. Y en monomodo, pues también 300 metros. Es la recomendación cuando se va a hacer pues este tipo de interconexiones. Ahora la interconexión entre el IC y el MC, 500 metros para voz, 90 metros para datos, 1700 en el caso de que se use multimodo, fibra multimodo, y 2700 en el caso de que se utilice fibra monomodo. Esas son pues las distancias reconocidas por los estándares. Entonces la fibra, en el caso de que se utilice fibra óptica monomodo para el cableado de backbone, se puede usar la fibra de, que tiene un núcleo de 8.3 micrones sobre 125 micrones de revestimiento.
Las distancias que puede soportar es de 3.000 metros hasta 50 kilómetros en el caso de la telefonía. Usa emisores de láser y las longitudes de onda pueden ser de 1310 nanómetros, 1383 y 1550 nanómetros. Bien, otro subsistema de cableado estructurado es el cuarto de telecomunicaciones, pero pues por el momento vamos a dejar aquí esta parte y en una siguiente sesión vamos a seguir abordando estos aspectos relacionados ya con el cuarto de telecomunicaciones.